Bueno, lamento empezar así, pero si empezamos a esperar el inalámbrico, no empezamos más. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por venir, gracias por estar acá. Es una concurrencia enorme la que está teniendo este ciclo, estoy muy feliz por eso. Bien, largamos ahora entonces la anteúltima mesa del ciclo, que es narrar la marginalidad. La última es narrar y alucinar, es a las 20:30 y voy a retomar el final para contarles muy rápidamente quiénes están. Yo voy a presentar al coordinador de esta mesa. Antes les voy a pedir un aplauso para todos los participantes, para Mariano Contador, para Leonardo Oyola, para Gustavo Lupi. Gracias. No Gustavo Lupi, Juan Pablo Lupi. Gustavo Lupi es un actor, Juan Pablo Lupi también es un poco histriónico, pero debe ser familiar, sí. Bueno, Juan Pablo Lupi. Juan Pablo Lupi es un colega, antes que nada, es investigador de literatura argentina y latinoamericana en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, donde yo también investigo en mi faz crítica docente, no en mi faz escritora. Es un colega que ha trabajado muchísimo las relaciones entre literatura y política, y por eso yo lo convoqué. Por eso y porque me gusta mucho cómo trabaja. Ha escrito un libro sobre Rodolfo Walsh, que se llama Una novela invisible, la poética política de Rodolfo Walsh. Y está trabajando en este momento con algo que yo creo que también se relaciona con el tema de esta mesa. Está trabajando con las representaciones de los cuerpos en un cuento, si es que se lo puede llamar cuento fundacional de la Argentina, que es El matadero de Esteban Echeverría, y que es un cuento donde el conflicto de clases y el problema de la marginalidad o no está todo el tiempo ahí a flor de piel. Lo que habla de que el tema en esta mesa es un tema enormemente argentino y diría latinoamericano. Bueno, y por último les cuento, y con esto le doy la palabra, que Juan Pablo dirige un volumen del Instituto de Literatura Hispanoamericana que se llama Asomante, que son volúmenes que se hacen con materiales de todos los investigadores y las investigadoras que estamos ahí en relación con ciertos temas. Este es precisamente Variaciones Latinoamericanas de lo Político, se llama, y él lo dirige, lo prologa y ha convocado a varios colegas, también a mí, con trabajos allí. Y la verdad que trabajar con él, intercambiar, y digamos que él sea el director y me haga sugerencias, marcaciones, y que discutiéramos, etcétera, fue una cosa muy, muy productiva. Gracias. Tarde, pero llegó. Entonces, nada, todo esto para contarles por qué lo convoqué. Dejo la mesa en manos de él, con la seguridad de que va a estar muy buena. Y gracias a todos. ¿Se escucha así? Creo que anda bien. Bueno, gracias Elsa por la presentación, por la invitación. Más cerca del micrófono. Bueno, vamos a conversar con tres escritores argentinos que con la fuerza minoritaria de la ficción han construido lugares singulares en la literatura contemporánea, desde genealogías desplazadas del canon, donde ya hay un sesgo que tiene que ver con la marginalidad, que son proyectos productivamente marginales a normativas estéticas y morales que rigen los cánones. Gabriela Cabezón Cámara nació en San Isidro, estudió letras en la UBA, escribe periodismo y ficción, coordina talleres y clínicas de escritura, es profesora en la Universidad Nacional de las Artes. Ha publicado libros de cuentos, novelas, 2 novelas gráficas en coautoría con Iñaki Echeverría. Parte de su obra fue traducida al inglés y francés con un reconocimiento internacional atípico para quienes escriben desde la periferia y contra la corrección política. Su primera novela es La Virgen Cabeza, de 2009. Nos mete en la villa con el relato barroco de Cuiti, cronista de policiales que tardó meses en liberarse, como dice, de la ironía un poco pelotuda para mirar la villa. Vive su transformación
profanadora con Cleo, la travesti santa que habla con la Virgen, cuya voz se inserta en capítulos que comentan la escritura de Quiti, tramando una lengua cumbianchera, dice, que sirva para contar las historias de todos. La exploración de la forma se incrementa con la tersura poética de la prosa en Romance de la Negra Rubia, 2014. En primera persona llamada Gaby, esta mujer que se hizo bonza para evitar un desalojo anticipa el deseo indómito de la China Iron, pero en Romance pesa la muerte de la mujer amada, que deriva en una resolución redentora. La risa me curó, dice, y es literal. La redención de la mujer oprimida se exacerba en El odio vengador de Bella, Le viste la cara a Dios, la novela gráfica de 2013 basada en un cuento de 2011. Con octosílabos libres en segunda persona narra el infierno de una mujer esclavizada por la trata sexual. Finalmente, por ahora, la más redimida y empoderada de las mujeres de su obra es Josephine Iron, como le pone Liz, la amante inglesa en la carreta a la fuga al desierto. Las aventuras de la China Iron, publicada en 2017, narra la libertad festiva de la mujer emancipada del marido, la bestia de Martín Fierro. Cuando este, como sabemos, fue reclutado, la China dejó al cuidado de un matrimonio de peones a los 2 hijos, que tuvo antes de cumplir 14, mintiéndoles que se iba a rescatar al padre. Fierro no necesita que lo rescaten, está feliz en el desierto, liberado del coraje machista, porque la novela es alegre y generosa. Parecía una china disfrazada de flamenco, dice Josephine cuando recuerda al gaucho. Las imágenes visuales, fonéticas y táctiles abren pasadizos en la pampa del siglo XIX, quiebran binarismos residuales de civilización y barbarie. La novela suelta la potencia de los cuerpos y la explora en una prosa lírica, excesiva de goce y belleza loca, que ignora el pudor que preconizaba Borges para la tradición patriarcal del escritor argentino. Leonardo Sciolá nació en San Isidro, en Isidro Casanova. Tenemos dos Isidros distintos en cada lugar. Muy distinto. Se formó en el taller de Alberto Laiseca. Cuenta que escribir en cibers en una época de su vida propició un estilo de frases cortas que paradójicamente le han servido para armar un mundo de aventuras hiperbólicas. Tiene publicados 2 libros de cuentos y una extensa obra novelística. Además trabajó en los márgenes productivos del sistema literario, por ejemplo en la literatura infantil con Sopapo, donde un padre ninja entrena a su hijo para aniquilar al novio de su enamorada, que es la maestra. Trabajó transposiciones de la novela hacia los medios masivos a partir de Kryptonita, publicada en 2011, llevada al cine por Nicanor Loretti, que también dirigió una secuela en formato serie, Nafta Azúcar, donde yo la trabajo en el guión. Además, Kryptonita se hizo novela gráfica por parte de Max Aguirre y un equipo de dibujantes. Hay una originalidad que creo que podría ser bonaerense en su trabajo con el policial negro, por el que fue reconocido. Forma parte del catálogo de la colección Negro Absoluto, dirigida por Juan Sasturain, y en 2008 Chamamé ganó en España el premio Dashiell Hammett. Pero además me interesa destacar en este sentido, escritor de género, que él mismo tiene el gesto de asumirse libremente como tal, como escritor de género masivo, como se ve por ejemplo en los agradecimientos de Ultratumba. Y a partir de ahí explora mezclas genéricas. Tiene por ejemplo una serie de relatos ubicados en el pasado porteño, que acaso bordean la novela histórica. La primera novela de 2005, Siete y el tigre harapiento, ambientada en la cultura material de Buenos Aires de 1897, Hace que la noche venga, sucede acá cerca, en la zona de la estación Canning del subte D, a fines de la década de 1930. Bolonqui hace sentir la inminencia del fin del mundo por el cometa Halley en la Buenos Aires del Centenario. Chamamé, en cambio, trabaja con el leve anacronismo, las décadas del 80 y 90 vistas después del estallido de 2001. Un duelo de venganza entre 2 chorros es narrado por uno de ellos, el perro Manuel Ovejero, a medida que suceden las cosas, con vértigo de Wild West matancero y citas del rock y del cine hasta para apodar. Por ejemplo, el perro llama a su rival Guns N' Roses. Y los guardaespaldas en santería son los Kevin Costners. Misma cuestión que en la primera novela hay en Chamamé, con los duelos en la primera novela entre la banda delictiva y los policías camaleónicos entre honestidad y corrupción. Los personajes se enfrentan por tener o no tener código, la justicia del ojo por ojo. Son paladines de la justicia por mano propia, al margen de la ley. Y finalmente destaco esta hibridación del policial, por ejemplo, con el fantástico y el terror. En Kryptonita se puede ver, que es narrada por el médico de guardia en un hospital de Isidro Casanova, donde cae la banda de Nafta Azúcar con su jefe moribundo, al cual debe mantener con vida hasta el amanecer. Y especialmente la última novela de 2020, Ultratumba, despliega un motín en una cárcel de mujeres con entrañable elenco de grupos en guerra, que incluye zombies y una tremenda historia de amor desclasificado.
Mariana Komisarov nació en Don Torcuato, en un barrio sin asfalto. Es escritora y directora de teatro, escribe crítica teatral en diversos medios, dirige una compañía de teatro independiente. Asistió a los talleres de Alberto Laiseca y de Claudia Piñeiro. Resultó seleccionada para integrar la antología Raros Peinados Nuevos, entre otras. Fósforos Mojados, de 2014, reúne 4 cuentos que presentan situaciones realistas con elementos extraños, como la historia de Dora no está en venta, que presenta la extrañeza del estiramiento de la mujer para narrar el sometimiento y el cuerpo como objeto de explotación económica. En la obra de Komisarov aparece el cinismo capitalista puesto a escala barrial, familiar. Por ejemplo, su primera novela, De este lado del charco, de 2015. Tiene narrador masculino, Adrián El Nari. Para que no dijeran que yo escribí una novela de ministas, ha dicho: la infancia uruguaya asoma en la voz narrativa que despliega la intimidad de un varón, Adrián, que enfrenta el exilio en el conurbano, la ausencia paterna, el fracaso en la escuela, la precariedad laboral, la responsabilidad del matrimonio y la paternidad. Bajo detalles que parecen triviales, en una prosa de formas breves y directas, bulle la peligrosidad del barrio, la migración, la dictadura, la muerte, el secreto y la violencia en la propia casa. Los personajes sostienen la dignidad para sobrevivir en ese borde. Cuando su hermana la flaca queda embarazada, el Nari la ayuda con la primera plata que gana para que se haga un aborto clandestino. La intemperie doméstica se intensifica en Una nena muy blanca, novela publicada por MC en 2019. Está armada en torno a la tensión entre 4 mujeres: la Jessie, que narra, su hermana la Evi, ambas sometidas a la cantinela de insultos de la madre, doña Susi, que les recrimina ser vagas sin ocuparse de la casa, en letanía de oralidad que por momentos invade el relato: la puta que las parió, todo junto, muévanse, con las piernitas cerradas esto no pasa, las frases de la madre a las hijas. La 4ª mujer, Verónica, es la hermana tácita, se fue de la casa y tal vez murió, acosada por un padre que nunca se nombra como tal. La ficción vuelve compartido lo cotidiano de una familia común, cargada de intriga por el peligro de vivir en una casilla, que la Jessie define bien cuando no puede leer la carta del novio dejándola: en esta casa, intimidad ni en el baño. En fin, destacó la posición ética y política de hablar de aquello que se conoce. Komisarov se reconoce como escritora del conurbano, entendiendo que lo que el centro desplaza como marginalidad es la realidad palpable, por ejemplo, de no poder ir a estudiar si no se juntan las monedas para el bondi. En fin, sobre estos datos un poco apresurados que no agotan para nada ni quieren ser exhaustivos con respecto a sus proyectos, destaco además son proyectos rabiosos y gozosos a la vez. Sus autores nacieron y crecieron en el conurbano bonaerense, efectivamente, entre las dictaduras de los 60 y 70, la democracia y la hiperinflación de los 80, el 1-1 y la corrupción de los 90. Y esto lo conocen bien, pero la marginalidad me parece que no funciona solo como tema, contexto o telón de fondo, sino que también provoca formas narrativas que diseñan cuerpos, voces y acciones de personas o grupos vulnerables. Sus novelas son novelas políticas emocionantes, porque evitan las declaraciones grandilocuentes y hacen que lo político atraviese las subjetividades. Trabajan como una especie de arqueología de desechos, bordes y detalles materiales en el artificio de realidad baja, en los espacios y tiempos desplazados de las tramas, y también en las tradiciones con la tradición y el canon. Son prosas muy musicales, hospitalarias de sociolectos barriales, policiales, delictivos, mechadas de cultura de citas de cultura popular y no solo popular. Son novelas con banda de sonido y tienen como cierta paradoja de que desarrollan sintaxis diáfanas y encantadoras para narrar hechos oscuros y siniestros. Y en ese sentido, una pregunta general que les haría al estrés es si entienden la escritura como felicidad, como una especie de sanación o de redención. Y si escribir ficción no es de por sí una actividad marginal, una experiencia con la inseguridad y la fragilidad. Empezar dándole la palabra a Gabriela. A Gabriela le destacaría, sobre todo hacia el final de La China Iron, ese devenir indígena, con una potencia verbal también en los devenires de la subjetividad en la lengua, en una lengua transculturada y plural, que abre como una especie de utopía de fuga de la razón occidental, triunfante en el siglo XIX, pero a la vez vista con la afectividad actual, por el agotamiento planetario también. Hacia el final de La China, en el devenir colectivo indio, dice: del río nos fuimos haciendo ese verano de fiesta y de amenaza de huinca, sabiendo que el avance argentino iba a ser a hierro y fuego.
Bueno, un poco, la pregunta sería, ¿cómo entendés, cómo pensaste hacer nosotros con los otros y que sea un nosotros engordado y no argentino? Bueno, en principio, gracias Juan por toda esta introducción. Gracias a todos por estar acá. Perdón por la tardanza, pero quedé entrampada para entrar al estacionamiento entre la vereda y la segunda fila, así que quedé ahí, también 50 minutos en poder entrar. Ahora vamos a la pregunta, ¿cuál era? ¿Otra vez? Para empezar, el devenir indio y ese hacer nosotros con otros, no argentino, ¿cómo se ve la perspectiva indígena en la literatura argentina y que encima desde ahí se ve la nación, desde afuera, desde el margen? Bien. Yo, siempre que se piensa en margen, yo me pregunto, ¿quién habla, no? Uy, a ver, nosotros somos el centro, ¿y nosotros quién carajo somos? Que somos el centro, lo correcto, la medida de todas las cosas. Me parece espeluznante asumirnos como el uno del discurso. Yo no soy el uno del discurso, y usted tampoco. Si se creen que son, piénsenlo. Algunos seguro que sí es careta propietario, pero en general no somos tal cosa. Es como las mesas de literatura de mujeres, ¿no? ¿Por qué no hacemos mesas de literatura y varones? O, por ejemplo, entonces me parece que acá hay algo a plantearse, que es, ¿quién habla? ¿Quién es el centro? Muéstrenmelo. Y yo creo que igual algunas nociones de centralidad reconozco, pero siempre me resulta muy curioso, porque el centro sería algo así de chiquitito, en donde vive tal vez el 10% de la población, y hablamos como si todos estuviéramos constituidos y atravesados, y atravesadas y atravesades por eso. Y bueno, más o menos, ¿no? Está muy en tensión eso, no necesariamente. Y volviendo a lo argentino, a pensar a lo argentino como una amenaza, y bueno, desde una perspectiva indígena, lo argentino es el exterminio. Estamos construidos sobre un exterminio. Esta hermosa casa de altos estudios en la que estamos, la Sociedad Rural Argentina, con Susana Martínez Dios y otros nombres de genocidas, es clara evidencia de eso. Y hoy, en este momento, se está llevando a cabo un genocidio sobre los pueblos originarios. Es un genocidio incesante, es un genocidio a los cuerpos, por supuesto, pero también a las culturas, a las lenguas. Es una vergüenza que en este país, en el que hemos hecho tanto por los derechos humanos, ¿no? En el sentido de los juicios a los militares de la dictadura, porque con los civiles mi saludo, pero por lo menos los juicios a los militares, que es una proeza en un país eso. Acá nos bancamos que estén matando gente como mosca porque no es blanca. Están tranquilos todos, ¿no? Porque no estamos yendo a prender fuego todo, que es lo que ameritaría la cuestión. Entonces, no sé, esto no tiene nada que ver con la literatura, pero me preguntaste por lo argentino y la indígena y se me fue para ahí. En cuanto a si es marginal o no escribir ficción, que era otra de las preguntas que hiciste, ¿y qué sé yo? Hoy, sentada acá, con toda esta gente divina, mirando, no parece muy marginal, ¿no? Parecemos una estrella de rock. Aparte, miren el look que tenemos. Todos fuimos a la peluquería antes de venir, les quiero decir. De una, y al mismo peluquero, más o menos. ¿Qué? Tenés que prenderlo. No, pero prende lo que va. No, que teniendo en cuenta que a la misma hora está la mesa de Mario Vargas Llosa, podríamos ser la antimesa. Es la antimesa Mario Vargas Llosa. También quedó picando lo de si entienden la escritura como felicidad, como sanación, entiendo lo que decía Gabriela, pero para preguntarle a Leonardo, darle un poco la palabra a él, destaca una escena de Ultratumba. Es una novela, digamos, Chamamé, él ha dicho que es una novela varonega, y Ultratumba es una novela donde casi no hay personajes varones, ¿no? Es un penal de mujeres. Pero uno de los varones que aparece infantilizado, disfrazado del sapo Pepe, porque justo se está festejando el Día del Niño cuando estalla el motín. Y el sapo Pepe elige el camino del héroe,
pelea contra las zombies para que escapen sus amigas y con sus últimas fuerzas se aferra de la cabeza del disfraz para que ellas no pierdan la ilusión, para que sigan creyendo en que él es el verdadero Sapo Pepe. En fin, preguntarte un poco por esta ética sostenida en la marginalidad, vidas precarias que se valorizan eligiendo entre ser héroes o traidores. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. En serio es un honor estar acá y una alegría reencontrarse con los amigos. Me da pena la gente que se quedó afuera, espero que puedan escuchar. Me gustaría que los dejaran pasar. Yo fui a visitarlo a mi viejo, vine en el Sarmiento y había más gente. Entonces no sé por qué seguir cuidándose así. Pero más allá de eso, nada, me parece que uno cuando escribe no lo piensa tanto, lo hace. Y un poco es así como me sale a mí. Sapo Pepe viene de una anécdota que me contaron rejas adentro, fue con un Pikachu en realidad. Me parecía que a la hora de combatir el disfraz del Sapo Pepe era mejor para pararse de manos. Nada, recuerden eso, más allá que nos tocó una pandemia de 2 años, que un pobre tipo en calza, alpargata, un traje amarillo altamente inflamable estuvo en un motín. Y piensen cuando dicen qué día de mierda que tuve. Nada. Y encima poder decir nada más Pikachu, ¿no? Así que esa es otra historia. Pero nada, me parece que siempre hay una mirada ajena y estigmatizante por un lado y por otro celebratorio de algo que no se conoce, ¿no? Y yo creo que cada uno juega con las cartas que le tocó y dentro de eso sos más o menos feliz con ciertas cosas, pero lo mejor es poder tomar una decisión, poder elegir. Y en un caso particular, como lo es en la novela de Ultratumba, yo lo que siempre pensé es el tema de la libertad, que uno por ahí no la valora tanto hasta que se da cuenta de que no tiene las chances de elegir. Y en esto no quiero entrar con lo que fueron las cuarentenas estrictas, las fases y todo, porque estar privado de la libertad es otra cosa mucho más dolorosa. Nada, uno va a donde te llevan los libros. A mí me pasó de haber ganado el premio de libro del año por Kryptonita y al otro día dar mi primer taller, rejas adentro, acá en el Instituto Agote, muy cerca de acá, y ese día trepar con los chicos las rejas para ver Santa Fe y Juan de Justo, ver la gente. Los chicos lo que querían era ver la gente. Entonces, bueno, cuando salí de ahí, la llamé a mi compañera, le dije, mira, no te asustes todo, pero no sé qué voy a hacer ahora. Si me voy a meter a un cine, si voy a caminar o lo que sea, pero lo que sí yo sé que tengo es muy valioso y bueno, ahí empezó un germen con respecto a qué contar todo. Y obviamente el tema de escribir es sanador, más que terapéutico. Obviamente los talleres que se dan ahí adentro son ese verso de los guasones en Down, transformar el veneno en papel, volcarlo ahí. Y bueno, un poquito también resignando, entre comillas, cosas que hablaba con colegas y editores, para mí era importante en Ultratumba, por más que se viera la figura mía como escritor, de destacar talleres literarios y destacar escritoras y escritores que se formaron rejas adentro. Me parece que después lo importante es el tema de que se lo reconozca como escritoras, escritores y punto. Pero es tan perverso todo lo que tiene que ver con la burocracia e incluso también el tema de el que tenemos al lado, la mirada del que tenemos al lado. Y son personas que se equivocaron, pagaron un precio enorme por esa equivocación y la reinserción se vuelve tan lejana, tan dura, que nada,
es eso, la cárcel es la mirada del otro, eso lo escribió César González. Y lo peor es eso, cuando vas de hermano contra hermano. Hoy no me dejaban entrar acá, no me creían que era escritor, y era alguien de seguridad. Y en un momento me dijo, negro, vos no sos escritor, ¿dónde tenés el saco? Y yo tenía ganas de decirle, mira, yo no sé si soy tan negro, y esas cosas te ponen, viste, de la flecha, porque vos agarrás y decís, ¿en serio? Siempre lo mismo, siempre la apariencia o siempre la cosa, ¿en serio siempre va a ser la cultura elitista? ¿Siempre va a ser lejana cuando la cultura, la lectura es tan amorosa? ¿A cuánto nos salvó durante la pandemia? Pero antes de la pandemia, ¿a cuánto nos salvó? Nos dio algo. Entonces, eso es lo que me parece terrible. Y este tipo de cosas, ¿no?, que son tan contradictorias. Esto debería de ser gratuito, debería de ser gente que viniera a entrar, debería de haber una paridad en cuanto a los stands. Hay una sección que les recomiendo por favor a todas y a todos que se llama Barrio Nuevo, que son las oportunidades que les dan a la gente que tienen editoriales nuevas y que nunca hicieron feria del libro para estar ahí. La sociedad rural cobra 55.000 pesos internet durante la feria. ¿Qué pasa? Por ahí esa gente no tiene esa plata para pagarle internet. Tienen que usar los datos móviles, tienen bloqueadores. Entonces no pueden usar el póster si no tienen efectivo. Eso es terrible. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Si yo fuera como los que hicieron el hombre nuclear, encuentro la tecnología, la hago mierda. Pero nada, lo único que te queda. No, conocer quién lo hace, qué auto tiene y fileteárselo de baúl a cajón. Porque encima. No, porque sufren por un auto, pero no sufren por la otra cosa. Entonces, ese tipo de desigualdades, de cosas acá. Es un tema, ¿no? Y en ese aspecto el discurso de Sacomano me parece que estuvo bastante bien, que estuvo, y él que lo venía anticipando en todos los medios, todo eso me gusta. Él tuvo una actitud, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y bueno, eso bancamos. Pero nada, somos escritores punca y nos vamos por las ramas, perdón. Muy bueno, gracias. Mariana Komisarov tiene una obra de indagación de la crudeza del territorio doméstico contra cualquier Pablo, romantización. habla más cerca del micrófono. No están andando los... Ahora. ¿Sí? Ahí va. Ahí está mejor. Bueno, decía que de algún modo las historias que cuentan desbaratan toda romantización de la pobreza o victimización de las mujeres que nada. Que son mujeres que sufren y que se esfuerzan por sobrevivir. Me interesa el tratamiento de los lazos afectivos sostenidos en la miseria, por ejemplo la hermandad entre la Nari y la Flaca en este lado del charco, o entre la Jessie y la Eli en una nena muy blanca, y cómo aparecen en estos hogares las dificultades materiales y patriarcales del amor. Los varones que rondan siempre son más o menos violentos, entre cuerpos vulnerables que superponen minoridades, no solo ser mujer, sino también ser niña o adolescente, y sobre todo por ser pobre. Y esto genera como un armado de suspenso en una nena muy blanca especialmente, ¿no? Como el peligro latente en la casa. Cuando la Jessie debe abortar, no le alcanza la plata para un médico y va a la curandera, la Loreta, que le dice, las mujeres no se mueren de esto. Entonces, bueno, un poco llevarte a comentar esto de cómo ves, cómo pensar las limitaciones económicas en la intimidad, y si hay una perspectiva femenina con esto de la sensibilidad al dolor, en la injusticia, la resistencia. Bueno, gracias por la presentación. Es un gusto estar con nuestros colegas monstruos. Gracias a todos por venir. Y yo me quedé pensando en la otra pregunta que habías hecho en general sobre la marginalidad y la escritura, y
si era una especie de terapia o algo así. La verdad es que yo, si fuese feliz, no escribiría. Y sin embargo, la pandemia parecía que teníamos mucho tiempo libre los autores para leer y para escribir, y a mí no me pasó. Yo no pude leer y escribir casi nada en ese tiempo, o muy poco. Y hace unos días pude escribir 2 capítulos de la novela que estoy escribiendo y fue un alivio maravilloso. Así que algo de terapéutico debe tener, no sé, aunque no nos guste del todo la palabra. Y con respecto a la pregunta sobre la novela, muchas veces me preguntan si es una novela feminista, ¿no? La verdad es que yo soy una autora feminista, pero no significa que mis personajes lo sean. En absoluto, no les llegó el feminismo ni en pedo, no les cabe el feminismo para nada. Pero son mujeres que llevan adelante las economías de sus hogares, ¿no? Como en general en los hogares pobres sucede. Y con respecto a la marginalidad, ayer publiqué, fue la presentación de mi primer poemario que se llama Bior, Cronograma de una ausencia, y es un libro que le dediqué a mi hijo. Yo tuve un hijo a los 15 años, yo nací en un barrio de la periferia, al lado del arroyo, se inundaba mi casa, y mi literatura estaba destinada a no existir. Yo no tenía que existir como autora, y existo. Entonces, desde ahí puedo hablar de la marginalidad. Aunque me ponga un saco y disimule de dónde vengo y no me pregunten en la entrada, como muy injustamente le pasa a Leo Yola, es parte de mi posición política decir de dónde vengo y desde dónde escribo, más allá de que no quiera hacer una literatura panfletaria. Y lo que decías de la romantización, no me interesa pensar que todos los pobres somos buenos, me interesan las contradicciones, me interesa cómo dentro de la misma clase social nos sacamos los ojos o incluso podemos llegar a votar a Milei. Me interesa eso. Quiero preguntarme cómo es una familia que necesita que el Estado esté presente cuando los hogares se destruyen por una inundación, por ejemplo, son capaces de votar a la derecha. Quiero preguntarme eso, cómo una familia va a juzgar a una familia que toma un terreno porque no tiene dónde vivir y construirse la casilla. Y es tu vecino y te parece un poco menos villero que vos. Esas contradicciones me interesan mucho, y la familia como institución básica que me permite pensar en esas lógicas. Creo que Tolstoy dijo, todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada uno a su modo, ¿no? Y me obsesionan las familias infelices, y bueno, lo que yo conozco son esos estratos sociales. Ahora me gustaría escribir una novela de una clase social a la cual no pertenezco. Es un desafío para mí, pero no sé si seré capaz. No sé si uno puede escribir de lo que no conoce. Muy bueno, muchas gracias. Quizás seguir la cosa por Gabriela, retomo, digo, porque tiré tantas cosas que quedaron algunas. La escritura como, yo no dije terapéutica porque no me gusta tanto así como darle esa categoría medicinal, pero sí redentora, me parece que hay como una redención. Y les pregunto si es a nivel individual, como respondieron, les sirve a ustedes como redención, y si cumple alguna función social eso que escriben. Me quedé pensando en algo que dijo Mariana, y en esto de las romantizaciones, o ya sea de cualquier minoría, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué necesitamos, para reconocer la injusta precariedad en la que vivimos y vive mucho más precariamente aún mucha gente, necesitamos que sean buenos? No tiene por qué ser bueno, no tiene ningún motivo para que sea bueno, no tiene que vivir así porque nadie tiene que vivir así, o no lo tiene que matar porque no hay que matar a nadie, no porque sea bueno. Eso es como de decir, el holocausto, vos te pensás que los 6 millones de judíos eran buenos, los 30.000 desaparecidos, no importa si eran buenos o malos, nadie tiene que estar ahí, ¿entendés? O sea, me parece siempre como una exigencia, ¿viste? Nadie le exige al burgués que sea bueno para quererlo o admirarlo o no quererlo.
¿Y por qué todo lo demás tenemos que ser buenos? Yo soy torta y re mala, y alguna vez fui pobre, también. Ahora ya no soy tan pobre, por suerte. Pero malísima, una perra. Quieranme igual. Y si me hacen injusticias, que reclamen por mí, aunque sea tan malvada. Pero bueno, cuestión de escribir, sanación, ¿no? ¿Iba por ahí? Y la proyección social de eso, si pensás tu escritura con alguna influencia también reparadora para la sociedad. En lo personal y en lo que he visto en talleres y en personas que de golpe se sienten autorizadas para poder escribir, porque la mitad del trabajo de un taller es decir, sí, vos podés, y que el otro te crea, que ahí está la joda, ¿no? Pero si el otro te cree, ya está, porque cuando la persona se siente autorizada, obvio que puede escribir, todos podemos escribir, es poner una palabra atrás de la otra. A ver, después, si las pones muy seguido, te va saliendo mejor, pero ya, no, esto es una cosa muy curiosa, porque se lo rodea de un aura, con una especie de magia, y no sé por qué se rodea de ese aura, porque no es así, porque realmente cualquier persona puede escribir, después le saldrá mejor, le saldrá peor, es como si jugar al fútbol. ¿Vamos a ser todos Maradona? No, pero podemos jugar todos al fútbol, sí, amigo, yo juego lo que quiero. Y así sucesivamente con casi todas las actividades y prácticas, pero no sé por qué esta está rodeada de aura, ¿no? Es el escritor y eso viene con aura, y después no nos quieren pagar un mango, es un quilombo, pero aura no nos discute nadie, el aura no, eso no nos lo quita nadie, ¿viste? Me reí el otro día, me dio unas declaraciones de un editor que decía que el editor y el autor tienen una amistad. A veces sí, yo soy re amiga de mi editora, la amo, pero yo con mis amigos no hago contrato para ver quién se queda con cada parte. La amistad es otra cosa, muchachos. Bueno, igual si alguien quiere ser mi amigo, venga que acá tengo una lista de contratos y arreglamos. Y bueno, me parece que sí, que hay algo del sentarse a escribir, del darse permiso para restarle a todas las otras exigencias de la vida cotidiana, que son crueles y son muchas, ¿no? Cada vez más en la medida en que la precariedad avanza, robarle ese tiempo a la necesidad inmediata, robarle ese tiempo a todo lo que se nos exige constantemente, ya eso solo es una especie de milagro. Y después, concentrarse en algo cuando todo compite por tu atención. Digamos, ahora la mercancía más valiosa siempre sigue estando en el cuerpo, ¿no? Pero es nuestra atención. Todos quieren nuestra atención. Y tenemos la cabeza a partir de 25.000 pedazos. Es muy difícil pensar nada, es muy difícil concentrarse en nada. Está todo armado para que nos dispersemos y estemos retarados y no seamos capaces de ir al kiosco sin Google Maps, ¿no? Y de hecho funciona. Yo al kiosco llego sin Google Maps, pero no me la compliqué mucho. Si nos cerró el kiosco, cagué. No, pero sí me parece que en todo eso hay algo que es muy sanador, en tomarse el tiempo, en darse la concentración. Y también pasa algo cuando uno se toma el tiempo y cuando se concentra, que es que vos estás escribiendo con mucha concentración y hay algo de vos que cae. Hay algo del yo que cae, hay algo del yo que no importa. Estás como siendo atravesada por algo mucho más grande que vos, por algo que es de todos, que es la lengua. Y la lengua en sus múltiples versiones, en la charla con la verdulera, en el reggaetón que te taladró el cráneo todo el verano, en lo que leíste en la facultad de, qué sé yo, de Beckett, en la cumbia de moda, no sé, en la lengua en todas sus versiones, con sus miles de años de historia, con todas sus batallas, te atraviesa. Y yo siempre cito para ese poema de Juan L. Yo siento que vieron que termina diciendo me atravesaba un río, y hay algo en que caiga el yo un rato, porque si cae mucho no podemos vivir, pero bueno, estos ratos, esto darse cuenta de que no
No importa, que hay algo mucho más grande que vos, que sucede a través tuyo, que es muy hermoso. Y en cuanto a función social, alguna evidentemente la literatura tiene. Por eso se dan fenómenos como estas ferias o los festivales, que de golpe hay un montón de gente, que es una locura. No sé si toda esta gente, ¿qué hace el resto del año? Alguna tiene. Hay algo de jugar con el imaginario, que siempre es colectivo, y uno diría que es social, pero yo estoy ahora leyendo y aprendiendo mucho sobre los animales y las culturas y las sociedades de animales. Entonces podría decir que el imaginario es mamífero, el imaginario es vegetal, es mucho más grande que esta especie parasitaria que somos los seres humanos, y pequeña y muy corta en la historia de la vida de la Tierra, ¿no? Hay algo del imaginario que es enorme y que supera con mucho a lo humano. Y me parece que eso, y que meterse en esa corriente, y que dejarse llevar por esa corriente, sí sana. Y también esa afirmación de decir, yo me voy a robar este tiempo para mí, voy a disponer de este tiempo para mí y de esta cabeza para mí, capricho. Quiero escribir un cuentito y no sé si va a quedar bien, si va a quedar mal, si va a interesar a alguien, si no, y me importa tres carajos, lo voy a hacer igual, en ese respeto por el propio deseo. Hay algo que es muy bueno, que hace bien. Nosotros, al ser escritores de ficción, siempre tenemos que buscar un asidero de verdad. Y ahí están, bueno, las referencias, ¿no? Justo en la introducción hablaban de cómo jugamos nosotros con el tema del cine, las canciones y todo, pero también lamentablemente están hechos sociales que establecen agenda en un medio de comunicación 2, 3 días, una semana, un par de semanas, y después se olvidan. Entonces, ahí creo que está de parte de nosotros, así como podemos agarrar una canción de la década del 80 o una película que fue popular o lo que sea, meter eso para que no se olvide, porque lamentablemente el ritmo de vida que tenemos, y va más allá de cuando aparecieron los celulares, WhatsApp y todo ese estilo, uno tiene que seguir yendo para adelante, tiene que meterle así y te olvidas, ¿no? Entonces yo pienso, el año pasado uno de los tragos amargos al final fue la ejecución de Lucas González, ¿no? El chico de Barracas, al que la policía de la ciudad lo persiguió, lo ejecutó pensando que eran delincuentes. La misma jerga que utiliza la policía, que no tiene, debería de tener otra preparación, otra cosa para hablar de una vida humana, la misma jerga que también está del otro lado. Un comisario diciendo, y nos mandamos un moco, le volamos el flaco. Y es un nene, hijo de una persona, una madre que ya ha tenido cuántos intentos de suicidio desde que le pasó eso. Y después Lucas González, que tiene un nombre así tan genérico, va a pasar el olvido. Y es un caso clonado al comienzo de la pandemia, en mis casos, en la matanza de otro Lucas Verón, un pibe que estaba cumpliendo 18 años, que se acabó la bebida en la casa, fueron con el amigo a buscar bebida y también la policía los confundió con delincuentes y los ejecutó. En marzo se cumplieron 20 años de un caso que nunca tuvo justicia en la tablada, también con un chico, el Tonchi, que estaba cumpliendo años y que, yendo a buscar unos amigos en auto, tuvieron un incidente con un policía de civil que llamó a los patrulleros y dijo que lo querían asaltar y lo terminaron ejecutando y terminó muriendo este chico. Son casos que se repiten una y otra vez, que se olvidan. Entonces me parece que en la medida que uno puede recordarlos, porque no tenés la oportunidad de darle pésame o de tratar de acercarle a esa familia alguna ayuda, está de parte de nosotros decir, esto pasó,
es el axioma de la ley de Murphy, que la realidad supera cualquier ficción. Esto pasó y sigue pasando. Y puede haber pancarta, no nos vamos a cansar de decir mi cara, mi ropa, mi barrio no son delito, pero se sigue repitiendo una y otra vez. Después me parece que, nada, así como la pelota busca al jugador, la historia busca quién la tiene que escribir y aparece, vas por ese lado. En mi casa no había para comer, pero había libros. Mi mamá me compraba los libritos del Diario Popular que salía, no sé, $1 me parece. Y yo era muy chica y leía un montón. Así que puedo decir que la literatura me salvó la vida en varios momentos de mi vida. Pero bueno, en esa época principalmente. También, como decía Gaby, es maravilloso cuando das taller y ves que algo sucede en el otro, ¿no? Y puede empezar a contar y se habilita esa posibilidad de la escritura. Es realmente impresionante lo que sucede con esas voces que muchas veces pensaron que no podían contar o que estaban silenciadas. Ahora, con respecto a lo que decía Leo, los casos de gatillo fácil, el 40% de pobreza en la Argentina, no, la literatura no sirve para nada. Lo siento, soy pesimista. No creo que la literatura sirva para nada. Nos dicen que queda poquito tiempo, no sé si alguien quiere intervenir, preguntar algo, aprovechando el tiempo. Sí. Y bueno, primero conocí a Gabriela Cabezón Cámara en el profesorado con la China Iron. Y yo sí creo que la literatura sirve porque a los pibes, ustedes de alguna manera cuando trabajamos sus textos les dan voz. Y mi pregunta más que nada es para Usa el Gabriela. micrófono. Mi pregunta más que nada es para Gabriela, que creo que un poquito ya me contestó, que cuando leí La China, lo primero que me llamó la atención fue el lenguaje, la variación de la lengua que usás. Cómo rompes el lenguaje, la riqueza que tiene, más allá de, se puede analizar de un montón de lados ese texto, esa novela. Pero también creo que para hacer lo que vos hiciste con esa variación lingüística, la conocés, la escuchaste, porque como dice en algún momento Mariana, no se puede escribir lo que no se conoce. ¿Dónde escuchaste esas voces de la marginalidad, digamos? Porque hay mucha variedad, más allá de que se nota que hay una investigación desde la literatura impresionante, de la checa, bla, 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 de la diversidad, porque bueno, hay una literatura que nace cuando cuando empezamos la comunidad homosexual a tener voz, a luchar y bla, 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 que se escribe, que te ubico ahí. Bueno, pero el lenguaje marginal de los pibes, el que les digo, lenguaje es identidad. Esto que dicen de, sos morocho con gorrita, sos chorro, es verdad y lo tienen, y nosotras trabajamos para romper con eso. Y trabajamos con la literatura. Miren cómo escriben acá, miren cómo escriben desde su lenguaje, y para nosotros es una herramienta. Y creo que también la literatura es política, todo texto es político. Y bueno, me gustaría conocer esa parte que, bueno, dijiste que en algún momento fuiste muy pobre. Es verdad que no hay que romantizar la pobreza es una porquería, nadie merece ser pobre, todos... Nadie quiere ser millonario, pero tener una vida digna. Eso es lo que transmitimos a los pibes. Y es verdad que hay mucha desesperanza, hay muchos pibes que cada vez más jóvenes tienen problemas con la ley y demás, y tratamos de romper todo el tiempo, muchos embarazos. Tenemos un montón de alumnas que son mamás adolescentes y que tiran, que van con los bebés y que siguen y un montón de cosas, y la escuela está presente y todavía para mí es un estandarte de lucha a full. Bueno, ¿de dónde conoces ese lenguaje? O sea, porque dijiste en un momento que fuiste muy pobre, yo supongo que
por ahí esas voces diversas, marginales, no digo solo de la diversidad sexual, pero también hay como esa variación lingüística de barrios, no sé, a China Iron en algún momento me parece que haces un guiño cuando termina, yo me imaginé el Paraná y volver al guaraní, ¿no? Esa cosa. Y bueno, en Caraza hay una comunidad guaraní enorme, y lo que hace con el lenguaje, los pibes te tenemos que sacar el lenguaje es identidad y te empiezan a hablar, traducir del castellano al guaraní, es re lindo escuchar el sonido, o sea, es muy lindo, y bueno, y que se animen, que no tengan vergüenza de su historia y de su cultura, de su diversidad, de la diversidad que hay. Bueno, eso, si me podés contestar, eso, si vos escuchaste, si caminaste las villas y conocés la calle. Bueno, sí, un poco, ¿cómo no? ¿Cómo podrías evitarlo viviendo en una ciudad como esta, en un país como este? ¿Cómo harías para no haber caminado una villa, para no haber hablado con gente que tiene otras variaciones lingüísticas? Es posible que no. No sé cómo hacer que no, vive en una cápsula. Lo que no se conoce, lo que no se escucha, Bueno, un poquitito lo que no se conoce se puede inventar. Yo en eso difiero con Mariana. Yo creo que se puede flashear, se puede imaginar. Sí creo profundamente en eso. Creo que se puede imaginar que hay algo además, si te dedicas a tratar de preservar tu sensibilidad de la lija que la injusticia y la desigualdad extrema de todos los días trata de romperte y de callarte, que no puedes evitar. ¿Cómo haces para no sentir? ¿Cómo haces para no ver? ¿Cómo haces para no hablar con todos los demás? Para no escucharlo. ¿Dónde carajo vivís? No sé, ¿te moves en helicóptero? ¿Nunca te subiste a roca? No sé cómo hacer para vivir. ¿Con quién te tratás? Como me parece muy... no sé cómo sería que no fuera así. ¿En qué mundo naciste? ¿Dentro de qué pertenencia? Como para no tratarte nunca con el resto de la humanidad, que son también tus compañeros de trabajo en algún momento, o tus alumnos, o gente que querés, porque la vas conociendo en la vida. Pero hubo una escucha. Hubo una escucha. Claro. Siempre hay. ¿Y viste eso que dicen? Vos le das voz a los que no tienen voz. No, amigo, voz tenemos todos. Lo que hay es hijos de puta que no quieren oír. Yo soy re patriarcal para putear, perdónenme, la vida es así. Aprendí a putear cuando era chica, es generacional, pero bueno, muy basura. Hay gente muy basura. Lo que hay gente que no escucha, no hay nadie que no tenga voz. Nadie. Y nosotros no le damos la voz a nadie. En todo caso la usamos con la mejor de las intenciones, pero no se la damos, la voz está ahí. Vos tomás esa variación de lengua, vos la juntás, por ejemplo, con, no sé, poema del siglo de oro, con refranes en guaraní. Y también eso es un poco, si vamos a hablar de política, es un trabajo político, es decir, lo alto y lo bajo, pensar todo como una pirámide, con esa pirámide, ¿vieron? Como las que hay en los dibujos de Dios, el rey, los nobles, no sé qué, el pueblo abajo, clásicos de Europa, que ha inventado casi todo lo malo de este mundo. Como tenemos que pensar así, todo. ¿Por qué no podemos pensarnos como un río, como corrientes que van juntas en el caudal? Pueden ir a los piedrazos, pero vamos juntos, no hay arriba, no hay abajo, hay un revoleo, hay un remolino y hay mucha lucha además para que no haya arriba y abajo. Y me parece que mezclar las variaciones de lengua y mezclarlas sin jerarquía es una chiquitita acción política. Hay acciones más fuertes, más interesantes, pero bueno, es lo que uno puede hacer cuando está escribiendo. Quería comentar nada más, como comentaban esto de la colectividad guaraní y todo, y bueno, nosotros que nos criamos en colectividades, hay grandes autoras y autores en este momento que están desarrollando eso y que no tienen esa visibilidad, pero se pueden encontrar sus libros acá.
En Caballo Negro, una editorial cordobesa, pero que da toda una vuelta buscando autores, Mario Castel, urepiguayo, hijo de paraguayos, todo, tiene el diario del albañil, que es bellísimo y que labura muchísimo con eso. Un paraguayo escribió la relectura del Martín Fierro, que es Oscar Fariña con el guacho Martín Fierro, y una poeta, Dolo Trenzadora, que trabaja muchísimo con el guaraní, tiene un poema breve que se llama Clase corta de guaraní, en la que explica que el sol en guaraní se dice caruá, y que la expresión a, cuando se le agrega a un sustantivo en guaraní, es ausencia de. Carué a es como se denomina en Paraguay a las unidades penitenciarias, la ausencia del sol. Perder la luz, que es lo último que le queda al pobre, es como define el guaraní a una cárcel. Eso. ¿Cómo se llama esa poeta? Dolo Trenzadora. ¿Una más? Una pregunta más. Yo quería La hacer un última sería. comentario. Gracias. Dos cosas cortitas. Respecto de esto de las variaciones lingüísticas, algo que estaba pensando la semana pasada era cómo los idiomas quedaron tan fijados en las personas, ¿no? Vos sos de tal lugar, hablas tal idioma. Y pensaba que si habría una posibilidad de que todos hablemos más idiomas, la mente sería diferente y la realidad política y social sería diferente. Eso fue pensado. Yo no estudié literatura, no sé cómo se originó eso, pero me preguntaba por qué eso fue así. En algún momento fue así, que cada uno en su territorio se ancló tan fuerte a su idioma que no habló los otros idiomas. Y eso creo que es un problema. Eso lo quería colocar y por eso también festejar esa variabilidad lingüística. Y la apertura que tenemos que tener los seres para no ponernos ninguna autoimposición respecto de escribir, hablar, lo que fuera, en cualquier idioma, en cualquier lugar. Y por otro lado, mencionar que a Gabriela Cabezón Cámara la conozco por suerte de la militancia ambiental. Eso que también se podría pensar como un margen, si bien adhiero a lo que dijo Gaby, que no tiene sentido la palabra margen. Yo soy socióloga, siempre se habló de la marginalidad en la UBA, pero obviamente que no tiene sentido desde el punto de vista de cuál es el centro. Totalmente de acuerdo. Sobre todo si se piensa un centro que ni siquiera es el 10%, sino el 1% de lo que convoca la riqueza mundial. Entonces, en ese sentido, la lucha anti-extractivista en realidad no es marginal, somos muchos más que los que ostentan el poder y el extractivismo, sobre todo en los demás, pero somos muchos menos que los que deberíamos ser. Entonces, para hacerlo en un formato de pregunta, ¿por qué, Gaby, pensás que todavía la lucha ambiental no convoca tanto la sensibilidad de la gente como otras luchas que sí las convocan y que sin embargo están aglobadas en la lucha ambiental? Porque si no solucionamos lo ambiental, lo otro no va a caber en ningún lugar. Entonces realmente yo como militante ambiental desde hace 15 años y habiendo viajado mucho por los territorios, me llama mucho la atención que, bueno, igual sabemos cómo es la conciencia humana, ¿no? Pero bueno, una parte mía no deja de llamarle la atención la poca sensibilidad. Gracias. Por supuesto que yo no te voy a poder batir la posta. Puedo tirar hipótesis. Me parece que operan varias cosas. Una es la negación. Estamos en un mundo que se está muriendo, que están matando ese 1% de la población. Bueno, ese 1% de la población tiene unos empleados muy eficientes. En los gobiernos, acá nos quieren meter exploración offshore en el mar argentino. ¿Cuándo? Ponele que decimos, bueno, está bien, hay que sacar petróleo. Yo creo que no, pero ponele que sí. Hay pozos convencionales tapados y tienen la lista YPF. Hacer offshore es subvencionar a las empresas, pagarles una torta de guita y quedarse con poco margen. Además es una exploración que para 2030, cuando nadie más va a comprar petróleo, no sirve para nada. Eso es menemismo explícito, es saqueo, es robo. Y aparte la posibilidad de accidentes es altísima.
altísima, es muy arriesgado hacer ese tipo de extracción. E insisto, si acá hay gente que cree que se puede, que extraer petróleo está bueno por unos años más, averigüen de todos los pozos que YPF buscó antes de la privatización, están las listas hechas. ¿Por qué estos guanacos quieren hacer esta bestialidad que nos puede dejar con un mar muerto, cuando ese mar es primero del mar, de las criaturas que viven en él, pero también de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de los hijos de nuestros hijos? ¿Por qué ponen eso en riesgo? Yo qué sé. Y por otra parte hay una cuestión mediática en Argentina muy negadora. En otros lugares del mundo, viste que los diarios importantes tienen en su home una parte que habla de crisis climática. Y la crisis climática nos afecta a todos. Uno dice, la crisis climática, el desierto, el norte, el sur. No. Crisis climática también es vivir al lado de un riachuelo podrido, con niños respirando plomo, que nacen con leucemia, que tienen 1000 enfermedades. Acá. Crisis climática que se mueren 7,5 millones de personas por año en el mundo por el aire contaminado. O sea, por mucho menos que eso paró el planeta por la pandemia. No se morían, no se morían 7 millones de personas en un año. Entonces, me parece que hay una parte de negación y una parte de que estos muchachos, no sé, tienen el alma cipaya, ¿viste? Todos. No estoy hablando de un gobierno ni de un partido en particular. En esto está bien transversal la cosa, bien repartidita. Y es patético y bueno, ojalá podamos hacer justicia. Yo creo que tendríamos que empezar a hacerle monumentos. Por ejemplo, Felipe Solá, prohombre de la patria, que hizo ingresar a Argentina la soja transgénica y el glifosato. ¿Cuántos muertos te debemos, Felipe? ¿Cuántos niños destrozados, con leucemia, deformados? ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuánto cáncer? ¿Cuántos ríos muertos? Gracias, Felipe. Y la verga de tu abuelo, ¿eh? A veces puedo putear nota acá. Muchas gracias por la asistencia. Elsa, te dejo el iniciar. Bueno, yo quiero agradecerle a la mesa, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero decirles que estoy muy conmovida porque en este momento hay tanta gente en la feria, entre otras cosas, porque hay además porque hay un acto, por ejemplo, donde Mario Vargas Llosa, junto con Jorge Fernández Díaz, están haciendo un acto multitudinario. Cuando alguien me dijo, hoy va a ser un día difícil para el público en la feria, yo pensé, de ese acto no hay ni una persona que pueda estar en este acto. Y lo agradezco. Entonces, antes de cerrar y de festejar que sea tanta la gente que lee esta literatura, donde queda clarísimo, esta literatura que es una literatura no capitalista en un sentido muy profundo. Creo que la palabra capitalismo había que decirla en medio de todo lo que ustedes han dicho. Había que decir que lo que enferma el planeta, lo que enferma las almas, lo que enferma de prestigio, de esnobismo, de jerarquías, y hace esa aura de la literatura, son intereses de clase. Así que, perdón, me puse barriquera, pese a que soy nada más que la organizadora del ciclo, pero me parece que amerita. Así que, bueno, a lo que quiero decir es a que la literatura puede ser, yo lo entiendo a Mariana, sí, la literatura no va a derrocar el capitalismo está matando el planeta, el patriarcado no existiría, el capitalismo sin patriarcado detrás. Pero, de todas formas, la literatura como esta sí nos hace pensar, nos sacude la cabeza y genera muchas cosas, como se han dicho acá, como han dicho docentes acá, como han dicho lectores y lectoras. Y hay tanta gente joven y siguen naciendo lectores y lectoras. Y hubo casi 500 personas escuchando a Mariana Enríquez y el promedio de edad debía ser 25 años. Así que nada, esto es una dicha, y en la rural, carajo. Bien. Así que bueno, perdón, tengo que invitarlas a la siguiente mesa, que es a las 20:30 y es la última del ciclo. Se llama Narrar y Alucinar. Trabaja con las preguntas entre drogas, tecnología y sus relaciones. Martín Cristal, que está acá, que es un enorme escritor de ciencia ficción que ha venido desde Córdoba. Carlos Gamerro. Y una joven y excelente escritora, Lucila Grossman, coordinados por Enzo Maquella. 20:30 en Zona Futuro. Invitades.